de los cortes de las calles, de los cortes de las rutas, como tuvimos la semana pasada en Mar del Plata, que cortaron durante 6 horas el ingreso a Mar del Plata. Nosotros vamos a actuar. Ahora, cuando actuemos, no entremos en la paranoia argentina. Si no actuamos, porque no actuamos. Y si actuamos, porque actuamos. 8 meses de gestión le queda a este gobierno. Que no deje al próximo gobierno la herencia del hambre. Y un Estado que lo único que tiene como respuesta es la preocupación porque la gente no proteste. Me parece que no es necesario usar métodos extorsivos como son el corte de calle, las manifestaciones, porque de alguna manera siempre también me manifesté abierta al diálogo. El porcentaje de gasto social del gasto público en Argentina fue el 68% durante el kirchnerismo, ahora es del 70%. El gasto social durante la época de los últimos 3 años de Cambiemos es mayor que durante el kirchnerismo. La situación es muy difícil, los comedores, insisto, como nunca, es decir, se ha duplicado la cantidad de gente en la calle en la ciudad de Buenos Aires. ¿Te imaginas lo que es el conurbano? Yo que trabajo, gano 35.000 pesos y no me alcanza para criar 10 hijos. Y esa gente que no labura, ¿cómo vive? Explícamela. Y hoy estamos, a pesar de los golpes, yo diría en una mejor posición para encarar el futuro de lo que estábamos claramente en el 2015. Lo que más queremos en realidad es que Macri pierda. Es decir, queremos que se termine el gobierno de Macri en diciembre de 2019 como corresponde. Juan, muchas gracias por la visita. No, por favor, gracias a ustedes. Contame, ¿qué es tu organización? Es una pregunta que no es tan fácil de responder en este momento. Yo, desde que tengo 18 años, milito en una organización de base que es el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que se funda en la crisis del 2001, fundamentalmente con una base de cartoneros y cartoneras, digamos, que habían salido masivamente a recuperar. ¿Qué hacías vos en esos años? Cuando yo empecé, lo que hacía era servir té con leche, digamos. Pero vos ya, ¿qué edad tenés? 35, había terminado el secundario, no, había empezado la facultad, recién empezaba. Hicimos un comedor, me acuerdo, en la Facultad de Derecho, en la Biblioteca Parlante, que estaba abandonada, se limpió toda con la organización estudiantil de ahí, se hizo un comedor para los pibes de la Villa 31, iban los fines de semana. Bueno, esos años fueron horribles, digamos, ¿no? Los peores años que yo recuerdo. ¿Se había quebrado? No había país. Sí, se había quebrado en la Argentina. Y los cartoneros en ese momento no eran lo mismo que hoy, digamos, ¿no? Los cartoneros venían en camiones destartalados, con los chicos a cuestas, la mayoría de los que cartoneaban eran menores de edad. Y nosotros empezamos peleando primero para que no sufran bajo el yugo de las mafias policiales que los coimeaban para laburar, en la zona de Almagro, Palermo, bueno, toda esa zona. Después para que haya guardería para los pibes, Pero vos armaste una organización. Una organización que se llama Movimiento de Trabajadores Excluidos, con un grupo de cartoneros Fiorito y de Caraza. ¿Y vos solo como organizador o te juntaste con...? 2 amigos del colegio. Sí, Padre. así fue. Sí. Y después en el año 2000, pasaron un montón de cosas en el medio, ¿no? Pero para hacerla corta, bueno, por ejemplo, en el año 2005 hicimos una lucha en ese momento contra el gobierno de Aníbal Ibarra para que haya guarderías para los pibes. Ganamos en la justicia, yo ya laburaba un poco como abogado junto con otros abogados. Ahí lo conocí a Bergoglio, porque me acuerdo de cuando nosotros presentamos el primer recurso de amparo, él hizo una misa diciendo que era una barbaridad que nuestra sociedad se haya insensibilizado a punto tal de no darse cuenta que no daba, que haya pibitos y pibitas revolviendo la basura de los que tenían un poco más. Y en 2011 fundamos la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP, entre grupos de distintas tendencias ideológicas, digamos, ¿no? Grupos que eran totalmente independientes, grupos de izquierda, grupos kirchneristas, digamos, grupos que eran anti-kirchneristas. Por ejemplo, el movimiento Evita, que era parte del gobierno, y nosotros, o sea, el MTE, el movimiento de la dignidad, un montón de organizaciones que teníamos una visión muchísimo más crítica del gobierno, digamos, para decirlo de alguna manera, éramos opositores desde el punto de vista social, por lo menos, ¿no? Con la idea de que había un sector de los trabajadores que no estaba representado por los sindicatos por el simple hecho de que no tenía empleo, no había una relación de trabajador-empleador, porque el nuevo, digamos, modo de producción global deja un 30-35% de los trabajadores afuera del sistema, pero tampoco son desocupados, porque nuestros compañeros de algo se ocupan. O laburan en un comedor o en un merendero, o reciclan cartones o venden en la calle, pero son hombres y mujeres que no tienen intenciones delictivas,
que quieren vivir de su laburo, pero no encuentran en el mercado laboral. Eso es la CETEP hoy. Eso es la CETEP. A fines del año pasado, por eso digo que es difícil la respuesta, si me hubieses preguntado esto hace 6 meses, te diría, bueno, esa es mi organización, yo soy dirigente de esa organización, etc. Pero esa respuesta es un poco más compleja. Sigo siendo dirigente de esa organización, sigo participando ahí, pero a partir de fines del año pasado, yo soy un convencido, y en la CETEP estamos convencidos que hay que tener una sana separación entre lo social reivindicativo, ¿no? La lucha por los derechos, por los alimentos, por las cooperativas, etcétera, y la lucha político-partidaria. Y yo, que nunca me gustó la política superestructural, la política partidaria, a partir de fines del año pasado, me di cuenta que efectivamente, como decía al final de la nota, yo quería que termine el gobierno de Macri, digamos, ¿no? Que ya las aspiraciones mías y de un grupo de militantes no era simplemente la negociación por mejores condiciones para los trabajadores, sino cambiar el modelo económico, y que eso en un país democrático se hace a través de las urnas. Seguro. Y que hay que hacer un esfuerzo muy grande. Siempre está un poquito mezclado, ¿no? En todos los ámbitos de la vida, en el sindical, en el social, en el mediático, en todos lados. El laburo específico que hace uno con su posición política, eso es inevitable, pero por lo menos tener la honestidad suficiente de decir, bueno, yo ahora estoy haciendo política partidaria, armo un lugar de enunciación que sea partidario, que se llama Frente Patria Grande, ¿no? Sí. Entonces, como militante político, milito en el Frente Patria Grande, como militante social, milito en la CETEP. ¿Tenés diálogo con el gobierno hoy? Porque en su momento había bastante diálogo, fundamentalmente vos eres uno de los interlocutores importante que tenía el gobierno en las organizaciones sociales. ¿Hoy cómo está el tema? Mira, de nuevo, en diciembre cambió un poco la situación. El diálogo fructífero, que generó cosas positivas, por ejemplo, la ley de barrios populares, que fue el relevamiento de barrios populares, la ley de emergencia social, que fueron los proyectos productivos comunitarios, etcétera, fueron en los primeros 2 años. Después hubo un giro, a nuestro modo de entender, del gobierno, que como había una política de ajuste y se estaba incrementando los niveles de pobreza y las promesas sociales no se estaban cumpliendo, bueno, era mucho más difícil para ambas partes sostener un diálogo fructífero. Nosotros, pues, no estábamos consiguiendo nada que satisfaciera a los sectores sociales que representamos, y ellos porque cuando no te va bien en la economía tenés que adoptar lo que yo llamo un populismo de derecha, digamos, ¿no? Que es apelar a las fibras más sensibles que tiene un pueblo, como por ejemplo el miedo, a la delincuencia, no para resolver el problema, no para buscar mayores niveles de seguridad, sino para generar una especie de idea de que la culpa de los problemas de los sectores medios es de los sectores bajos y no de los gobiernos. Entonces, bueno, estigmatizar a los movimientos sociales, al sindicalismo, a las barriadas, etcétera. El gobierno tiene, obviamente, hay una realidad de la economía que es innegable, ¿no? Ahora, también es cierto que en la Argentina hay un gran negocio con el tema de los planes sociales. Lo que pasa es que contra eso hoy tenés una economía que está parada. Entonces, yo les contaba la marcha de ayer. La verdad que de la marcha de ayer vos veías que había también una pelea política. Lo que pasa es que cuando vos empezás a decir, bueno, pero la inflación, también después tenés una realidad donde hoy también se mezcla. Es decir, anda tan mal la economía que tal vez pasó a un segundo plano o está medio mezclado el negocio de los planes sociales, que también hay. Mira, te termino de contestar la primera pregunta sobre las negociaciones y voy con eso. Yo personalmente, a fines del año pasado, me comuniqué con Carolina Stanley, con quien siempre tuve una relación cordial y la sigo teniendo, y le dije, hasta acá llegó mi rol como negociador. Claro, ya empiezo a jugar en política. Porque, claro, y es lo que éticamente corresponde. La verdad que me dio lástima escucharla hablando de extorsión, porque yo sé que la aprieta Macri para que diga eso. Porque ella no piensa eso. Digamos, nosotros hicimos una movilización masiva y pacífica. Había, no sé, vamos a decir 20.000, 30.000, 50.000 personas, muy grandes. No hubo un incidente. Desde luego, cuando vos haces una movilización grande, la calle se interrumpe, el tránsito. Pero eso no es un corte. Un corte es pararte en un puente 10 horas con 1.000 personas. No hacer eso es una manifestación, como podría ser una manifestación de estudiantes o una manifestación tipo esas del 8N que hacía antes la gente de la ciudad. Es una manifestación corta
duró pocas horas. Ahora, ¿y qué te cambia eso? O sea, ¿qué logran con una...? Porque la verdad que lo que se logra es una ciudad colapsada, pero no sé si ustedes logran algo. Sí, efectivamente. Digamos, por ejemplo, estamos hablando acá porque hubo una manifestación, se visibiliza una situación. Es el mismo objetivo de cualquier manifestación en la democracia. La verdad te venimos buscando hace tiempo, ¿no? No. Yo creo que vos estás acá porque ayer hubo, pero nosotros te venimos buscando hace días, hace Puede tiempo. ser en mi caso particular, Sí. pero a ver, que se discuta la situación de los de abajo y poder tratar de cambiar la agenda y que salgamos un poco, discúlpame que te lo diga así, de la pavada del periodismo de guerra centrado en si Pepito es más corrupto que Menganito mientras la gente está pasando hambre, para nosotros ya es un triunfo. Pero además, como toda movilización popular de los sectores bajos, de los sectores medios, tiene un sentido que es, desde luego, generar incidencia, si vos lo querés decir con una palabra peyorativa, presión, para cambiar las políticas, en nuestro caso las políticas sociales, en otros casos será las políticas de la justicia, en otros casos será las políticas de transparencia, pero tiene un objetivo que es protestar y manifestar indignación y bronca y pedir cosas, peticionar a las autoridades. Nosotros pedimos cosas muy, muy concretas. Sobre el tema del negocio de los planes sociales, yo creo que hay mucho mito de eso y mucho prejuicio de clase. Hace muchos años que milito en eso. A ver, es un negocio el de los planes sociales para algunos dirigentes, ¿eh? Insisto, creo que hay más mito y prejuicio de clase que realidad. Por ejemplo, ¿cuál sería el negocio? Bueno, hay punteros políticos que utilizan los planes y han utilizado los planes para generar su estructura de movilización y eso lo hacían a través de planes sociales. Después se intentó cambiar con la tarjeta, con los planes que se cobran vía bancarizada. Pero no, es verdad que cuando yo era chico y la forma de asistencia era, había uno que era el coordinador y la repartía ese, era más fácil. Hoy, por ejemplo, los planes que recibe la CETEP o la gente que está en la CETEP, ¿cómo es el mecanismo? No, la CETEP no recibe planes, ahora te lo voy a contestar, pero déjame que termine. Sí. A veces plantear eso, digamos, es subestimar un poco a toda la gente que se movilizó, digamos. Y subestimarla porque por ahí no utiliza los mismos códigos y el mismo lenguaje que utilizamos nosotros que tuvimos educación terciaria o superior. Es imposible que una persona o se suba a un micro o vaya a una manifestación si no está de acuerdo con lo que está haciendo. Juan, perdón, pero nosotros, esto es porque lo hemos hecho en los móviles en vivo, que le hemos preguntado a la gente. Entiendo lo que decís, que puede ser, pero hay ocasiones en donde nos han dicho, no sé por qué estoy acá. Pero, ¿sabes lo que pasa? Eso genera como una falta de credibilidad. Para mí... ¿Se han visto filmaciones y videos donde yo lo vi el de Lances, donde les explicaban que tenían que ir, que si no se podían quedar sin dinero, pero nosotros cada vez que hay una movilización vamos con la cámara y hay mucha gente que no tiene ni idea, porque entiendo lo que vos me decís que tal vez no se pueden expresar, pero no es que no se eso. pueden expresar, no es eso, no tienen idea. Si yo traigo acá a una persona que no tiene agua ni cloacas, que no tuvo alfabetización y la siento acá, esa persona se pone muy nerviosa y se asusta, digamos. Y hay una agresividad muy grande en los móviles. Yo los he visto, los móviles. Y van a una compañía y dicen, ¿y usted por qué está acá? ¿Por qué está acá? ¿Qué hace acá? Aquí vino. Yo hablo por lo que mandamos nosotros. Por eso. Y vemos a la gente que las empieza a separar para que no contesten. Mira, en mi organización eso no pasa. Nunca pasó, nunca nadie pudo mostrar eso y pueden ir a cualquier manifestación y a lo sumo habrá alguien que no les sabe explicar igual vos con precisión. De tu organización debes conocer, pero el resto. Pero para que te termine. Yo te digo mi opinión. Mi opinión es que hay más prejuicio que realidad. Es gracias sobre todo a la pelea que dimos por la forma de administración del salario social complementario, que es una ley que propusimos nosotros, no hay ninguna intermediación. Entonces no hay nada entre la tarjeta, el banco y el laburante. Y además no hay ninguna organización intermedia que toma presentismo, digamos, que era un problema que había antes. Sí, también. Eso ya no existe más, digamos, ¿no? O sea, para que haya una baja en un programa social tiene que ser una decisión del gobierno. Solamente el gobierno puede decidir una baja sobre la base del incumplimiento de los criterios. Entonces, la única forma, el único que tiene el poder de extorsionar a alguien con darle de baja el plan es el gobierno nacional, que afortunadamente no lo hace, digamos, no aplica mecanismos de extorsión. O sea, se terminaron los intermediarios, ¿querés decir? No hay intermediación, sí hay mediación y representación, que es lo mismo que hace un sindicato, digamos, que es, nosotros nos movilizamos y ¿qué planteamos? Miren, hay 4 millones de personas en situación de ingresar
en programas productivos comunitarios y recibir el salario social complementario. Y en todo el país hay distribuidos 450.000 cupos. No alcanza, tienen que duplicar los cupos. Esa es la manifestación que nosotros hacemos. Miren, nosotros tenemos, mi organización hasta hace 1 año y medio tenía muy poquitos comedores y merenderos porque nuestra política interna en el Movimiento de Trabajadores Excluidos es laburar la parte productiva. Nosotros tenemos 9 ramas de producción. Tenemos 5 casas comunitarias para pibes en situación de adicciones. Tenemos cooperativas de liberados que cuando los pibes y pibas salen de los penales, nosotros le damos laburo y no hay reincidencia. Yo te resuelvo la inseguridad. Yo tengo, te lo creo, pero 100%. Cero reincidencia. Ahora el tema es, al toque de que sale, que entre a la cooperativa. Si pasa una semana, está perdido ese pibe. ¿Esos son chicos menos de 18, de menores de 18? No, mayores. No, con los menores tenemos otro problema, porque no pueden laburar en las cooperativas, no pueden estar en los programas, entonces el abordaje es distinto, la verdad es dificilísimo, pero tenemos decenas de miles de trabajadores de la tierra, horticultores, que están en una situación paupérrima, organizados con nosotros. Y recicladores, textiles, bueno, nosotros nos enfocamos sobre todo en la producción. Pero es cierto que tuvimos que volver a abrir, por cantidades, comedores y merenderos, y que en estas movilizaciones, donde nosotros pedíamos básicamente temas que tienen que ver con la tierra, el techo y el trabajo, es decir, proyectos productivos comunitarios, proyectos vinculados a la agricultura familiar y proyectos de urbanización para las villas de asentamientos, ahora estamos pidiendo comida. Esto es una realidad. Y esta realidad en el gobierno la tienen clarísima, digamos, ¿no? Que si nosotros no estuviéramos poniéndole el hombro al hambre en los barrios, a este país no habría paz social en la Argentina. ¿No te parece que hay algún error en las organizaciones? Perdón, Antonio, porque yo ayer escuchaba a muchos representantes de otras organizaciones sobre ciertos trabajos que hacen, por ejemplo, esto que decís de las adicciones en los barrios, muy interesante lo que hacen. Hablaba de lo a pulmón que es también y del dinero que a veces de los propios bolsillos ponen para ayudar a los chicos. Y yo decía, qué lástima que este trabajo, no sé si se alcanza a visibilizar con estas marchas, porque lo que analizábamos ayer era si es una cuestión política, si es una herramienta de negociación, si es una chicana con el gobierno, que es un año político, y se pierde el fondo, que no sé si por la forma, pero se pierde el fondo, que es recontra importante lo que hacen. Por eso... Digo, no es solo las organizaciones sociales planes por planes, digo, hay un trabajo atrás, hay un acompañamiento que están haciendo a gente que está olvidada, pero ¿por qué esta sensación que hay cuando hablamos de organizaciones sociales? Quieren planes, no hacen nada, cortan las calles, sirve para esos, es política. Bueno... ¿No hay un error también dentro de ustedes, un mea culpa que puedan hacer de los representantes? La verdad que francamente, digamos, yo hasta es más, estoy más inseguro de lo que hago en política de lo que hago en lo social. Yo estoy muy orgulloso de lo que hacemos. Yo creo que nosotros hemos hecho cosas muy importantes, sobre todo en los últimos 3 años, digamos, y la verdad es que nuestra herramienta para darle visibilidad no es pedir que nos vengan a hacer una nota al barrio, sino también mostrar que esos procesos de trabajo de producción generan organización popular para poder generar un elemento político, no en el sentido partidario, político en el sentido de incidencia en la lucha por políticas públicas, que permite transformar la realidad, porque es inviable una sociedad que tenga 4 de cada 10 argentinos en la pobreza, y eso va a terminar con sangre. Va a terminar con sangre. Ya que hablaste de la parte política de tu militancia, vos tenés un acercamiento con el kirchnerismo, o por lo menos con sectores muy cercanos y con la propia Cristina. Pero por el otro lado, tenés a kirchneristas muy reconocidos que hasta están insultados desde la cárcel por algunas declaraciones que hiciste vos. Julio De Vido, a fin del año pasado, te dijo de todo. ¿Qué es el kirchnerismo para vos? ¿Es Cristina? ¿Son esos que están presos? No, mira, cuando nosotros fundamos la CETEP en el 2011, aún con organizaciones kirchneristas adentro, nosotros le movilizamos mucho al gobierno, porque no estábamos de acuerdo con cosas que se hacían y sobre todo estábamos reclamando cosas que no se hacían. Para dar el ejemplo más obvio que siempre planteo, no hubo una política profunda de urbanización de los barrios populares. Es decir, nosotros tenemos 4.500 villas y asentamientos en Argentina donde la gente no tiene agua, no tiene luz, no tiene cloacas. Sí. Cuando las mamás llevan a los chicos al colegio se embarran hasta las rodillas. Después, tenés un sector, también tenés otra parte que te dice, yo te urbanizo, pero no la Villa 31, que son los terrenos más caros. Vení, vamos a vivir acá, porque vos viniste y es usurpado el terreno.
Que eso también es cierto. Porque hay mucha gente que dice, yo me estoy rompiendo, no puedo pagar un alquiler, y vos vas y le regalás el terreno. Bueno, o sea, vos fíjate, ¿te vas a hacer un barrio, hacerlo en otro lado, no en la tierra más cara eso que vos de decís, Buenos Aires o de cualquier otra zona del país? Eso que vos decís, una compañera nuestra muy jovencita de secundarios habla de la pedagogía de la crueldad. Yo creo que hay cierta crueldad en ese sentimiento y que es un mal sentimiento. Pero pasa. Sí, pero es un sentimiento que hay que combatir porque ese mismo vecino, vecina, que por ahí es un vecino de clase media, que es un buen tipo. Sí, que se rompió y se rompe y no puede llegar a nadie. Y solo vive alquilando y alquilando. Mira, ese vecino se indigna más por ahí por una familia pobre que ocupó un terrenito que por un magnate como Lewis que se robó un lago, que por... Sí, pero ¿sabes qué? Pero es la realidad de su vida es que no llega a comprar un departamento, que vive alquilando. Claro, pero la verdad que por eso te digo, ese es el... No, pero hay... Por eso. Pero ¿en qué lo perjudica? Que su vida pasa por otro lado, pasa porque tiene que llegar a fin de mes también. Está bien, pero te voy a dar otro ejemplo. Tiene que pagar un alquiler muy caro porque en la ciudad de Buenos Aires hay miles y miles y miles de viviendas ociosas que tienen para la especulación inmobiliaria los amigos de Macri, los amigos de los políticos, Sirsa, Elstein, etcétera, y eso tiene mucho más que ver con su vida cotidiana que la casita que tiene una familia pobre que no le quedó otra que irse a vivir ahí, digamos, porque antes era por ahí para los más pobres. Hoy cualquier chabón de clase media de 22, 23, 30 años que tiene familia y que se quiere independizar y va a vivir en un departamentito, no tiene ninguna posibilidad. No existe, No tiene ninguna posibilidad. Y mira, nosotros, mi compañero Gervasio, que también milita con nosotros, es el presidente de la Federación de Inquilinos Agrupados, hizo la modificatoria de la ley de alquileres. Negociamos con el gobierno. Macri nos prometió que la iba a aprobar. Salió en la televisión diciendo que iba a aprobar la ley de inquilinos. Lo apretaron un poquito así las cámaras y la dio de baja. Y la ley lo que establecía era... Se va a presentar ahora de vuelta la ley, el proyecto de ley. Vamos a ver qué proyecto presentan, digamos, ¿no? La ley establecía que, bueno, tiene que haber, los aumentos tienen que estar en algún nivel de relación con los salarios, tienen que ser por 3 años en vez de ser por 2 años. Es decir, nosotros tenemos una cantidad de propuestas que tienen que ver con la vida cotidiana de la clase media para abajo, ¿no? Porque el que más sufre, por ejemplo, que los compañeros nuestros estén en una situación de marginalidad son nuestros propios compañeros y el vecino del barrio de clase media baja, digamos, ¿no? Para no escaparle un poco a la pregunta sobre el tema del kirchnerismo, es como otro plano de discusión. Yo no fui y no soy kirchnerista, no me identifico con esa corriente política. Supongo que la denominación tiene que ver con quienes siguen, digamos, vamos a decir, el pensamiento y la acción de Néstor y Cristina Kirchner de manera casi absoluta. Yo no soy de esos. Yo tengo una visión de que el gobierno de Macri es pésimo, que es un gobierno que ha hecho mucho daño en la Argentina. Estamos mucho peor que en 2015 y en ese sentido que hay que juntar la fuerza política para cambiar esta situación, que con la lucha social no alcanza. Yo doy un ejemplo que es lo que pasó en diciembre, que es lo que me terminó de definir. En diciembre nosotros logramos, y bien logrado está, un aguinaldo social para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que laburan muchísimo, que no son vagos, que laburan muchísimo y hacen mucho bien en este país. Y eran 4.000 pesos para cada uno. Y pudieron pasar las fiestas bien. Más o menos 500.000 de trabajadores y trabajadoras. A los jubilados no les dieron nada. A 7 millones de jubilados no le dieron nada, ni mil pesos. Y de esos 7 millones de jubilados, 3 son pobres. Pobres. Y cuando pensaba en eso decía, bueno, nosotros con la lucha, con la visibilización que logramos, pudimos resolver la situación de 500.000. Pero hay 3 millones que debería proteger el gobierno y el gobierno no los protege. Vos con Carolina Stanley tenés buen trato, tenías... Muy buen trato, sí. ¿Qué visión te transmiten los funcionarios o con quien hables del gobierno del país? Es decir, ¿qué creen que pasa en la Argentina cuando vos te sentás a hablar con ellos? Yo creo que hay como 2 grupos, ¿no? El grupo de los cínicos y el grupo de los optimistas así irracionales, ¿no? Hay algunos que ellos tratan de autoconvencerse y convencer a los demás que, bueno, tenemos que pagar la fiesta, tenemos que tener la Argentina, la vamos a terminar de... Lo real es que la Argentina, más allá de que vos no coincidas con un método, con este gobierno, pero la verdad que la vienen arrasando década tras década. Eso uno lo puede plantear, digamos, como una especie
consigna general, ¿no? Pero es real. Está bien, pero década tras década, a lo sumo, es una década tras década que todavía no terminó, porque la siguen arrasando. Sí, la siguen arrasando. Gobierno que viene, gobierno que termina arrasando a la Argentina. Ahora, yo te digo una cosa. Este señor prometió cosas. Se paró frente a una cámara y dijo pobreza cero. Y dijo, mídanme con el parámetro de la pobreza. Yo la verdad que no creo que se haya equivocado. Yo creo que el señor mintió, que sabía lo que iba a pasar. Segundo punto, por eso digo, los optimistas. Habían dicho en el segundo semestre, el tercer semestre, no me acuerdo. Bueno, ya está, loco, ya pasaron 3 años. O sea, que hay que esperar 4 años más para ver si te iluminás y resolves algún problema. Porque la verdad es que no lo resolviste y sí... ¿Y qué deberías hacer? Vos ya te metiste en política. Sí. O sea, vos ya vas a la política ahora. Sí. Así que tenés que empezar a decir, bueno, a ver, yo quiero esto. O sea, ¿qué deberías hacer? Ya, yo creo que hay como cuestiones que son estructurales y cuestiones que son coyunturales. Hay un tema coyuntural que yo lo ejemplifico con lo que pasa en La Pampa, que gobierna un señor que se llama Berna, que la verdad a mí no me va ni me viene, no me parece ni bueno ni malo, que soy un político, está ahora muy enfermo, pero tipo del PJ tradicional, si se quiere, no un kirchnerista. ¿Y el tipo qué hizo? El tipo vio que la gente no le alcanzaba para comprar la leche, 40 pesos el litro de leche. Y armó a producir leche, no es producir submarinos nucleares, digamos, ¿no? Tenemos vacas, tenemos leche, hay que envasarlas y pasteurizarlas, punto. Bueno, puso una fábrica de leche pública, no como una solución permanente, pero sino, bueno, vamos a garantizar que ahora la leche vale 19 pesos y es riquísima, digamos. Y todo el mundo compra la leche estatal de La Pampa. Entonces, tiene que tener un Estado que produzca leche, que produzca carne. No necesariamente un Estado que lo produzca, sino un Estado que garantice. Que facilitar la producción, básicamente. Claro, que garantice de distintos métodos, porque no es que la produce totalmente, porque los tambos son privados, lo que hace es, de alguna manera, la parte del envasado, que porque en la Argentina tenemos una concentración, ahora esto pasa en países de Europa, nosotros la leche va de General Rodríguez a Jujuy. Y tal vez no asfixiarlo con los impuestos, asistirlo con... Tal vez no los asfixiar, costos. que las cargas y los impuestos sean, como dice la Constitución, progresivas, que pague más el que más tiene y menos el que menos tiene, digamos, ¿no? Entonces, pero eso es una resolución práctica de la situación. Entonces hay que ser pragmático. En algunos casos será poner una envasadora y en otros casos será fomentar una pyme, digamos, pero concentrarse en resolver ese problema. Si vos le preguntás a Macri, che, ¿cómo vas a hacer con la leche? ¿Cómo vas a hacer con la carne? ¿Cómo vas a hacer con el pan? No se les cae una idea, es pensamiento mágico. Y bueno, en algún momento las inversiones y la pindonga van a hacer que baje la inflación y eso no es cierto, digamos. Los problemas concretos tienen soluciones concretas y eso es así acá y en la China, digamos. No es que... ¿Qué es la ideología? La ideología es una falsa representación de la realidad. Entonces algunos piensan que con el estatismo se resuelven todos los problemas. Y hay otros que piensan que con el neoliberalismo se resuelven solos todos los problemas. Y los problemas no se resuelven solos. Si vos tenés un país que tiene el 97%, y hoy voy a un tema estructural, 97% de la población en centros urbanos y tiene un territorio enorme, hermoso, y no tenés ningún plan para distribuir un poco mejor la población, y no se va a resolver solo. La tendencia... Aparte son proyectos que te hacen matriz central de la sociedad, es decir, te necesitas muchos años para desarrollarlos. Desde luego. Nadie empieza. Desde luego, pero no está en la cabeza. No, pero no está en la cabeza de ningún gobierno. No está en la cabeza de ningún gobierno. Porque de hecho, todo lo que es la migración se ha venido dando. Sí. Y nadie fue capaz de presentar programas para... Al peronismo no le gusta que se hable de los últimos 70 años, pero en esto estamos obligados a hablarlo. Esta concentración que vos decís, que estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, se dio en los últimos 70 años en Argentina. Sí, por eso, confluyen problemas de falta de políticas públicas, con problemas sistémicos globales, con problemas coyunturales como lo de Venezuela, que hay más o menos 120.000 personas de Venezuela acá en la Argentina, o sea, van confluyendo distintos problemas. Lo que no hay es un abordaje a ese problema. No hay soluciones, yo estoy de acuerdo con vos. Cuando no hay soluciones ni a lo coyuntural, ni a lo estructural. Entonces, nosotros tenemos algunas propuestas, por ejemplo, el tema del empleo, ¿no? Vos vas y hablás con... Era una pelea que yo tenía con economistas del kirchnerismo y con ministros del kirchnerismo que ellos pensaban, creo que honestamente, como lo piensan los macristas, algunos macristas, con el desarrollo de la producción y la burguesía nacional se va a generar el pleno empleo. Yo les decía, no, por más que crezcamos 5 o 6 puntos de PBI, no se va a generar pleno empleo porque es contrafáctico lo que estás diciendo. En todo el mundo
hay la robotización, la automatización, la biotecnología. Tenés que capacitar a la gente para las nuevas tecnologías, pues vas a eso. No, pero digo, en relación al empleo, o sea, la relación de trabajo asalariado, se va disminuyendo el marco de gente que puede laburar en eso, se disminuye también la gente que puede laburar en nuevas tecnologías, digamos, no todos los... Entonces hay otras industrias y otros métodos, digamos, ¿no? Las industrias verdes, por ejemplo, las industrias artísticas, bueno, hay un montón de otras, los cuidados de ancianos, etcétera, que se pueden abordar desde una perspectiva de economía social, con cooperativas, la agricultura familiar, la producción de leche, los cinturones hortícolas. Podría haber, digamos, vos hablabas de la importancia de el trabajo de ustedes en cuanto a la reconstitución del tejido social, no solamente en la cuestión de los planes, sino entender, o sea, ¿cuáles serían planteos puntuales respecto de un nuevo paradigma de trabajo que pudieran llevar adelante justamente estas personas que van a quedar y están quedando fuera de lo que sería el sistema? Mira, nosotros planteamos que hay tres sectores, ¿no? Un sector privado pujante, que tiene alta rentabilidad, que son algunos sectores industriales, vamos a decir techín, los sectores de alta tecnología, etcétera, que tienen capacidad exportadora, y los sectores agroindustriales y de materias primas, ¿no? Eso es el sector que genera renta y divisa en la Argentina. Desde luego, eso se tiene que redistribuir de una manera un poco más equitativa y más justa, porque en general son producto del trabajo intergeneracional de muchos argentinos y argentinas, y también es el usufructo de nuestros recursos naturales. Después hay un sector privado de consumo interno que le cuesta adquirir niveles de productividad. Nosotros tenemos una burguesía nacional bastante chanta, digamos, ¿no? Que se queja mucho de los políticos, pero no invierte. Sí, muchas veces se ha criticado a la burguesía nacional. No mejora en tecnología, etcétera. Ahora, después tenemos un sector público que tiene que ser, desde luego, más eficiente, no más chico. Yo no creo que sea grande. Comparado con otros países, con Noruega, vos lo comparás con... Yo creo que tiene que ser más eficiente. No me parece un problema de tamaño. Y después hay un sector que nosotros llamamos el sector de economía popular. Y esto es duro y es feo y es piantaboto, si se quiere, lo que voy a decir, pero que inevitablemente tiene que ser subsidiado, digamos, ¿no? Si vos tenés, no sé, 500.000 hombres y mujeres que se dedican al cuidado de ancianos, de personas con problemas psiquiátricos, etcétera, que no tienen plata para pagarle como un cuidador, una parte de eso lo tiene que poner el Estado, digamos, ¿no? Ahora, si vos haces las cuentas, los números dan, podemos vivir todos y podemos vivir bien. El tema es que no hay un modelo, no hay una discusión sobre el modelo. Pero tiene que ver entonces con una cuestión de redistribución. Hay un problema de producción y un problema de redistribución, o sea, hay que agrandar la torta y distribuirla mejor. Hay que hacer las dos cosas, agrandar la torta y distribuirla mejor. ¿Encontraste algún interlocutor de la política que se acerque a estas ideas? Ya hablaste del gobierno, hablaste del kirchnerismo, te hablo del resto del arco político. No, mira, qué sé yo, mi primera sorpresa fue cuando empecé a hablarlo con Emilio Pérsico, que era funcionario del kirchnerismo, y teníamos coincidencias siendo yo opositor y él oficialista. Y después empecé a encontrar gente, no sé, de todos lados con las que se puede hablar esto. No sé, gente del Frente Renovador, empresarios, no sé. Tuve charlas muy buenas con Grobo Copatel, por ejemplo, digamos, ¿no? Con el que tengo un montón de diferencias, hay un montón de cosas con las que no estoy de acuerdo. ¿Cómo te llevas? Con algunos bien, que yo Smith. Digo, porque yo lo estoy escuchando y planteo, la gente que trabaja, vos planteas que la gente que trabaja con vos trabaja en un sistema de regulación laboral importante. Así es. Si lo comparamos con la rigidez, hasta te acercás a quienes dicen que la rigidez del sistema laboral nuestro no se puede sostener. Digo, con los sindicalistas que muy bien no te deberías llevar. No, con algunos me llevo muy bien. A ver, con los que defienden las leyes laborales y los derechos de los trabajadores me llevo bárbaro. Con los que no me llevo bien son con los chorros, digamos, ¿no? O sea, yo no creo que el sistema laboral de Argentina, el problema es que sea rígido y que la gente cobra mucho. Creo que la gente cobra bastante poco. Es muy alto el costo laboral, pero cobra poco. Claro, cobra poco. Cobra pero poco hay tanto impuesto, y se cobra mucho es muy alto el costo laboral para el empresario y el trabajador cobra poco. Hay problemas de costo. Yo, donde tengo una posición y tengo una diferencia con algunos sindicalistas y algunos empresarios también, es que yo creo que el costo laboral debería ser segmentado por el tamaño de las empresas, digamos, ¿no? También es algo que hay que hacer seguro. Que las pymes no deberían pagar el mismo costo laboral que una multinacional seguro, que sí tiene espalda para pagarlo, y que eso debería estar compensado. Y que eso se hace en otros países del mundo y se puede hacer. Ahora, francamente,
en general a los políticos así top, estas discusiones les aburren, no les interesa, no les interesa. Y la verdad es que, y esto es otra cosa triste, debe ser uno de los pocos programas donde yo pude discutir una cosa así. Digamos, acá la discusión es si Stornelli lo extorsionaron o extorsionó a él. Entonces, discutiendo esas cosas, nunca vamos a poder construir un modelo de país. Digamos, es la política de la chicana permanente que impide la discusión de fondo, cuando hay un montón de cosas muy importantes y muy trascendentes para discutir, donde hay muchas posiciones válidas, digamos, ¿no? Si se escucha con respeto a la gente honesta de todos los sectores de la política, sin duda, nos va a ir mejor. Pero yo coincido 100%. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Por favor, gracias.